Perfecto. Pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar en este presentes. Además, veo que somos bastantes y muchos inscritos también. Gracias por estar aquí. Os presento dentro del programa Bienestar Exclusivo para Jóvenes. Ya sabéis que este espacio es exclusivo para vosotros, no solo con talleres específicos online como el que vais a disfrutar hoy, sino también con un servicio de coaching ejecutivo dirigido y especialmente diseñado para vosotros. Además, aquí tenemos a Leonor, que es nuestra coach también que participa dentro del programa Bienestar Exclusivo para Jóvenes. Os presento, tenemos con nosotros esta tarde y gracias porque nos hace mucha ilusión tenerte aquí en este taller a Leonor Gómez Recio. Leonor es abogada, es coach y también mediadora. Y además, que es lo que a mí me gusta mucho y quiero presentarla así como una de las mejores embajadoras de este programa Bienestar, porque no solamente hoy la tenemos como ponente, también colabora, como os he dicho, como coach dentro del programa exclusivo para jóvenes, sino que además ha sido alumna de nuestro programa Bienestar para Despachos y una de las mayores impulsoras del bienestar dentro de su despacho. Así que gracias, Leonor, por estar aquí con nosotros. Su taller Promete, para mí es uno de los más potentes e importantes dentro del programa Bienestar y además que afecta absolutamente en nuestras relaciones en el día a día, no solamente personales sino profesionales, que hemos titulado Comunicación Saludable. Nunca mejor podemos llamar así a la comunicación, más que en un programa como en este. Y Leonor, estoy segura que os va a ayudar, enriquecer, os va a hacer disfrutar de esta presentación. Y antes de pasar al taller, sí quería recordaros, porque es importante, ¿no? Bueno, que esa comunicación siempre fluya y estéis bien informados de todas las actividades que tenemos. El más cercano es un espacio que tenemos el día 19 de febrero, esta semana, de 3 a 4 y media, en la sala institucional. Y es un espacio que le llamamos Entre Togas. Es un espacio que no sé si conocéis, algunos de vosotros, pero es un espacio muy especial porque invitamos siempre a un magistrado o un letrado de la Administración de Justicia a participar en este espacio junto con un abogado que tiene, pues, en este caso, la especialidad de Derecho Mercantil. En este caso vamos a tener a José Vela, letrado de la Administración de Justicia y jefe del área de Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid, y a Alberto Tapia, que es abogado y además catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Y para qué van a estar en este espacio Entre Togas? Pues para compartir experiencias personales y profesionales, eso que les afecta en el día a día. Y no vamos a hablar de cuestiones técnicas, porque eso es otro foro, sino aquí bueno, van a abrirse, ¿no? Como personas y nos van a contar cómo sienten su rol en cada uno de ellos, ¿no? En su día a día, cómo se relacionan con el estrés, con los plazos, con este cambio tan tremendo que estamos todos ahora viviendo con la ley de eficiencia procesal. Entonces, la idea es que se construyan puentes de empatía en el que ambos se escuchen, ¿no? Y de alguna manera, pues nos vayamos todos con esa sensación de aprender no solo del profesional, sino también de la persona que vive dentro de ese rol, ¿no? De esa posición. Así que os invitamos a este espacio. Ya os comentamos que es en la sala institucional y es presencial. Y también el siguiente taller dentro de este programa Bienestar Exclusivo para Jóvenes, que será el 17 de marzo, en el mismo horario que hoy, sobre autoestima jurídica, cómo no perderte la toga. Y en este caso, nuestra ponente será Celia Herrero. Así que os invitamos a que os inscribáis, nos encantará tenernos con nosotros, y sin restar ni un solo segundo más a este taller, os presento a Leonor, ya la conocéis, y Leonor, el tiempo es tuyo. Una cosa también, antes de finalizar, bueno, más o menos 10 minutos, 15 antes de la hora, pues os vamos a dar un espacio para que hagáis preguntas si queréis, ¿de acuerdo? También podéis utilizar el chat y así Claudia o yo pues iremos gestionando esas preguntas, esas peticiones y os iremos dando voz. Bueno, muchas gracias. Gracias, Leonor. Pues muchas gracias a ti, Mariola, por la presentación y por la oportunidad de impartir este taller sobre comunicación saludable en la abogacía. Me hace muchísima ilusión estar aquí
Mucha ilusión también ver a coaches que he conocido en las sesiones de coaching, a compañeros conocidos y a compañeros que no conozco. Lo que es señal, ¿no?, de la necesidad que hay de aprender y de seguir desarrollando esta habilidad o soft skill, ¿no?, como es la comunicación saludable. Por eso yo espero que este taller os sea realmente útil. Os invito a, si tenéis algún papel y un boli cerca, que lo tengáis a mano para que podáis anotar no lo que vaya a compartir en la presentación, porque luego eso, la presentación se os va a compartir, sino vuestras reflexiones y respuestas a las preguntas que pueda ir haciendo, para que realmente sea una sesión práctica que os sirva aquí y en la que os podáis llevar herramientas para vuestro día a día en la abogacía. Así que voy a compartir pantalla. ¿Veis ahora mi pantalla, no? Bueno, pues como os comentaba, este es el tema de comunicación saludable para jóvenes abogados. Y quería empezar esta ponencia o este taller haciéndoos una pregunta. A ver, vamos a ver cómo pasar las páginas. No sé por qué no se puede pasar las páginas, Mariola. Yo creo que solo dale un clic o en las flechitas del teclado. Sí, Bueno, lo puedo hacer así. así, como ir Sí, pasándolo hacia arriba. vale, Vale. se ve Bueno, me bien. gustaría empezar preguntándoos si os resultan familiares estas frases o si os habéis preguntado alguna vez, os han venido estos pensamientos en vuestro día a día en la abogacía. Por ejemplo, mejor no digo nada, no me quiero equivocar. Estáis en una reunión y decidís no preguntar, no intervenir por miedo a fallar, por miedo al que dirán. Segunda, si pongo límites, parecerá que no estoy comprometido. Y os habéis visto respondiendo llamadas de clientes o incluso de compañeros los fines de semana, por ejemplo. Tercero, si pido ayuda, mostraré debilidad. Tengo que demostrar que puedo. Y termináis asumiendo más carga de la que podéis y sosteniendo esa presión en silencio. El problema de estos pensamientos es que pueden derivar de creencias más profundas, como puede ser el sentir que no, que no es que no se está, o sea, que uno no es suficiente, que no está suficientemente preparado, que no puede. Entonces, la cuestión es que estos pensamientos tienen un impacto emocional, ¿no? Como pueden ser estas emociones que veis aquí. Frustración, estrés, ansiedad, culpabilidad, ¿os resultan familiares? Y todo esto luego tiene una consecuencia en nuestra conducta, ¿no? Y por consecuenciamente en nuestros resultados. La cuestión no es tratar de evitar tener estos pensamientos o estas emociones. De hecho, si habéis recibido la comunicación, ¿no?, de la presentación, hablaba de cómo comunicar, o sea, en el título se mencionaba cómo comunicar sin sentir culpabilidad. La cuestión no es dejar de sentir, no es dejar de tener estos pensamientos, sino identificarlos en el momento que nos vengan, porque nos va a hablar de algo muy importante. Nos van a hablar de nuestras necesidades, ¿no? Si tenemos sentimientos desagradables, nos van a hablar de una necesidad de algo que nos falta, y si tenemos sentimientos agradables, de una necesidad que está satisfecha, y por tanto, habrá que luego tomar acción en relación con esa necesidad. Por ejemplo, en estos casos, estaríamos hablando de estas necesidades, ¿no? Necesidad de seguridad y mostrar mi criterio, en el primer caso. En el segundo, por ejemplo, hablaríamos de una necesidad de valoración y de descanso. Y en el tercero, una necesidad de reconocimiento o de delegar. Bueno, la cuestión es ¿por qué empiezo por aquí, ¿no? Porque estamos en un taller de comunicación y me preguntaréis, ¿por qué estamos hablando, ¿no?, de tema cognitivo, emocional? No es una charla, ¿no?, de reestructuración cognitiva ni de gestión emocional, pero he querido empezar por aquí porque es importante saber cómo podemos identificar nuestra necesidad para luego poder comunicarla. Porque muchas veces tenemos conversaciones cuando no hemos escuchado nuestra necesidad. ¿Y qué ocurre en estos casos? Esto. Por ejemplo, en la primera imagen vemos a una persona que no comunica su necesidad, ¿no?, y termina anulándose o anulando su mensaje. En el segundo caso, pues a una abogada que termina explotando, no comunicando, ¿no?, sino reaccionando, porque lleva aguantando esa necesidad mucho tiempo. Y en el tercer caso, a lo mejor sí que está comunicando, sin embargo, su lenguaje está diciendo totalmente lo contrario, ¿no?, a lo que están diciendo sus palabras, porque hay una desconexión entre lo que puede estar pensando con lo que puede estar sintiendo o lo que está manifestando su cuerpo. Vosotros sois vuestro principal activo en vuestra profesión, en vuestro negocio,
Por tanto, es importante que os prioricéis y que os cuidéis, que escuchéis vuestras necesidades y que las compartáis. Porque si no, al final termina pasando factura y también da lugar a conflictos, ¿no?, con los demás. Por eso, en este taller vamos a aprender a hablar y a comunicarnos de forma saludable, para que no entremos en conflicto con nosotros mismos ni con los demás, sino que podamos escuchar nuestra necesidad y transmitirla. Del mismo modo, cuando nosotros escuchamos nuestra necesidad, también somos capaces de escuchar la necesidad del otro. Muchas veces no somos capaces de escuchar las necesidades de los otros porque no escuchamos las nuestras propias, ¿no? Entonces, bueno, este es el objetivo del taller, ¿no? Que podamos comunicar de forma saludable y tenemos que dejar claro que comunicar no es hablar más. Comunicar es hablar, tenemos que saber desde dónde hablamos, cómo y cuándo. Por tanto, los aprendizajes son los siguientes. Vamos a empezar aprendiendo a poner límites. Luego, el siguiente aprendizaje que quiero que os llevéis es a expresar vuestras opiniones y a mantener conversaciones saludables. Y en tercer lugar, que conozcáis mejor el lenguaje no verbal para que pueda jugar a vuestro favor. Por tanto, lo primero que quiero hacer es proponeros que penséis en una conversación reciente en la que te callaste algo importante, dijiste que sí queriendo decir no, o comunicaste sin lograr tus objetivos, sin lograr satisfacción después de esa conversación. Os voy a dejar unos segundos para que penséis cuál sería esta conversación reciente y la podéis, si habéis cogido un papel, pues que la podáis apuntar. ¿Por qué? Porque luego, al final del taller, vamos a ver si con las herramientas que os he proporcionado habríais tenido la conversación de manera diferente. ¿Vale? Por eso es importante que cojamos este supuesto como ejemplo. Bueno, ya imagino que la tenéis pensada o escrita, así que pasamos al primer bloque, que es aprender a poner límites. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que los límites son algo positivo. Llevamos mucho tiempo pensando que los límites son negativos, ¿no? Pero realmente son necesarios para tener relaciones sanas y duraderas en el ámbito profesional y también en el ámbito personal. Os voy a poner esta imagen. ¿Qué pasaría si en la circulación no existieran las señales de tráfico? Sería un caos, ¿no? Las señales nos permiten saber cómo tenemos que actuar, cómo va a actuar el otro. Pues lo mismo pasa con los límites. Los límites nos indican lo que podemos esperar de los demás. Comunicamos poniendo nuestros límites a los demás, informándoles de lo que pueden esperar de nosotros. Y además es un acto de amor hacia nosotros y hacia los demás. ¿Por qué es un acto de amor hacia nosotros? Porque cuando ponemos límites nos permite escuchar nuestras necesidades y compartirlas. Y también es un acto de amor respecto a los demás porque nos permite respetar y aceptar también sus límites. Tiene que haber, evidentemente, una compatibilidad de límites, ¿no? Para que haya una relación sana y duradera. Y también es importante cuando se comunican y no se respetan, pues poner una serie de consecuencias, ¿no? Como puede ser establecer una conversación, pues para comunicar la importancia que son para ti esos límites, o mantener una cierta distancia en el caso de que no sean respetados. Entonces, los límites no se juzgan. No podemos juzgar los límites ni los nuestros ni los del otro, sino que es importante sentir cuáles son nuestros propios límites porque nos hablan de nuestra necesidad y por otro lado, también aceptar y respetar los límites de los demás. Ahora vamos a aprender a poner límites a través de una serie de pasos. El primero es que tenemos que conocer nuestros derechos asertivos. Este concepto se utiliza mucho en psicología para hablar de una serie de derechos que aplican a todas las personas. Y estos son los derechos a los que tienes. Bueno, tienes derecho a ser tratado con respeto y dignidad, tienes derecho a tener tu propio orden de prioridades y necesidades, a pensar, sentir y actuar con libertad, a expresar tus propias opiniones, a expresar tus necesidades, a no dar explicaciones. Tienes derecho a querer algo o a no quererlo. Tienes derecho a decir libremente, a decir sí cuando realmente quieras decir que sí y a decir que no cuando realmente quieras decir que no. También tienes derecho a cambiar de opinión, a ser respetado en caso de error, siempre siendo responsable, ¿no?, de nuestros errores, a ser independiente de la aprobación de los demás y de los deseos ajenos. Y solamente tienes una obligación, que es respetar estos mismos derechos en los demás. Entonces es importante conocer estos derechos asertivos porque nos sirven como guía, como luz para poder establecer esos límites.
El siguiente paso sería dar la misma importancia a todos los tipos de límites, que muchas veces no damos la misma importancia. Os voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si llegáis al despacho y os encontráis a un cliente mirando entre vuestros papeles o en vuestro ordenador? O llegáis a vuestra casa y os encontráis en la puerta del procurador. O a las 5 de la mañana os llama un compañero. ¿Os parecería normal? Posiblemente me vayáis a responder todos que no. Entonces, igual que vemos inconcebibles, ¿no?, que se traspasen límites personales, materiales o incluso temporales, tenemos que ver de la misma manera los límites emocionales, ¿no? Y poner límites para que no se dañen nuestras emociones y para proteger nuestras emociones y nuestras necesidades. Por eso lo primero de todo, bueno, lo segundo, ¿no? Primero conocer los derechos sensitivos y lo segundo es conocer que los límites emocionales tienen la misma importancia que otros límites que vemos muy claros. En tercer lugar, es importante el autoconocimiento y el desarrollo personal. ¿Por qué? Porque, a ver, aunque ahora en esta sesión os facilite muchas herramientas, luego también es necesario un trabajo por vuestra parte para seguir conociéndoos y creciendo, ¿no?, como personas. Porque todo esto se trabaja, por ejemplo, en las sesiones de coaching, ¿no?, en la que se trabajan distintos temas. Por ejemplo, las creencias, ¿no? Todas estas herramientas las va a aplicar con mucha más facilidad un abogado, una persona que tenga entre sus creencias el sentirse merecedor, que una persona que se sienta que no está suficientemente preparada, o que no se sienta suficiente, o que no puede. También se trabaja todo el tema de la gestión emocional, que como hemos dicho, es importante, ¿no?, conocer cuáles son nuestras emociones y qué nos está queriendo decir cada una de ellas, de qué necesidad nos está hablando. O se puede trabajar también todo el tema de la autoestima, ¿no? Es importante, pues, abrazar tanto nuestras luces como nuestras sombras para poder comunicar, ¿no?, nuestra necesidad. Bueno, se trabaja también el tema del autoliderazgo, porque es importante dejar de echar balones fuera y empezar a asumir las riendas de nuestra vida y hacernos responsables, ¿no?, de nosotros mismos, en lugar de estar exigiendo a los demás, etcétera. En cuarto lugar, es importante definir cuáles son esos límites, ¿no? Una vez que ya nos hemos conocido, sabemos lo que necesitamos, vamos a definir nuestros límites. Y aquí es importante hablar de un concepto que es el autolímite. Cuando nosotros definimos nuestros límites, a la primera persona a la que estamos poniendo ese límite es a nosotros mismos. Es decir, si tú pones un límite y no lo respetas tú mismo, luego estás tácitamente diciendo a los demás que no tienes ese límite. Por tanto, el primer compromiso tiene que ser con uno mismo, ¿no? De respetar ese límite que me he puesto para satisfacer esa necesidad que tengo. A los demás simplemente les comunicamos nuestro límite, ¿no? Pero el límite es hacia nosotros. Y esto es muy importante, porque muchas personas, cuando les ponen límites otras, les duele, ¿no? Por ejemplo, cuando es muy claro, ¿no?, en los procesos de selección, cuando alguien recibe un no, por ejemplo, ¿no? Pero cuando sabemos que nos están poniendo los límites, no por nosotros, ¿no?, sino que son autolímites, no hablan de nosotros, sino que hablan de ellos, pues de lo que realmente quieren, necesitan, pues en ese caso no nos lo tomamos como a nivel personal. Por eso, si en vuestro caso, preguntaros, ¿te duele cuando te dicen que no? Cuando te ponen un límite. Si eso es así, eso es una señal de que no estás poniendo tú tus propios límites, ¿no? O, por decirlo de otra manera, si te duele cuando te ponen límites, cuestiónate cuánto pones tus límites, ¿no? ¿Cuánto has definido tú tus propios límites? Cuando tú defines tus propios límites, pues ya entiendes, ¿no?, que cuando los ponen otros, hablan de ellos, ¿no? Y simplemente nos están comunicando qué podemos esperar, ¿no?, y cómo esperan que actuemos, ¿no?, para respetarles. Luego tenemos que distinguir entre límites innegociables de límites negociables. Los límites innegociables son aquellos que deberían ser universales, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos hablado del derecho asertivo al respeto y a la dignidad, ¿no? Entonces, estos son innegociables, ¿no? Es importante que nos traten y tratar a los demás con respeto y atendiendo a su dignidad. Y los negociables, por poner un ejemplo, sería, por ejemplo, si imagínate que os ponéis como límite, no voy a trabajar los fines de semana porque quiero cuidar mi descanso. Y a lo mejor tenéis un juicio o algo importante el lunes, pues excepcionalmente sí que se puede dedicar un tiempo de trabajo, ¿no? Porque es negociable. Son límites que quieres mantener, pero que pueden ser negociables en caso de que haya una excepción, ¿no? Y bueno, es importante también hacer esta distinción. En quinto lugar, tenemos que detectar qué situaciones o qué relaciones
¿En qué situaciones o qué relaciones es más difícil poner los límites? ¿No se respetan o nos cuesta comunicarlos? ¿Para qué? Pues para empezar a comunicarlos, ¿no? A ver qué podemos hacer diferente, pues para que lleguen a recibir esta información, ¿no? De qué son nuestros límites. Y luego, en sexto lugar, es importante comunicarlos con asertividad. En el segundo bloque vamos a hablar de comunicación asertiva, por tanto, aquí os voy a dar muchas herramientas para que podáis comunicaros de forma asertiva. Y finalmente, es importante, como hemos dicho antes, establecer consecuencias proporcionales en caso de incumplimiento. Imaginaros que vosotros comunicáis vuestros límites y no se respetan. Y tenéis una conversación para que se respeten. Pues a lo mejor una consecuencia sería distanciarse un poco de esa persona que no está respetando ese límite que para ti es importante, ¿no? Para tu propio equilibrio vital. En este sentido, es importante hacer una mención, ¿no? Ahora que mencionaba que uno de los derechos asertivos universales es el derecho al respeto a los demás y a nosotros mismos, porque muchas veces nos hablamos de maneras que nos faltan al respeto, ¿no? O sea, hay veces que hablamos, que vemos evidente que no diríamos algo negativo a los demás, sin embargo, a nosotros nos estamos diciendo pensamientos negativos constantemente, ¿no? Pues por eso es importante volver otra vez a recordaros para terminar este listado de pasos que el límite, o sea, los límites que os pongáis, el primero que los tienes que respetar es uno mismo. Si tú quieres que te respeten, es importante que empieces tú a respetarte, con las palabras que te dices, con los pasos que das, ¿no? Para conseguir tus objetivos, con los compromisos, o sea, realmente cumplir aquellos compromisos que te estableces, ¿no? Bueno, y aquí os he indicado una serie de pasos, porque como podéis ver, si queremos actuar como una persona asertiva, el primer paso es poner límites, ¿no? El primer paso es decir que no. Muchas veces queremos tener una conversación asertiva cuando no hemos puesto nunca un límite, no hemos dicho que no en alguna ocasión, ¿no? Y realmente nos estamos pasando muchos pasos previos. Por eso yo os invito a que os pongáis objetivos razonables, realistas, poco a poco, y que vayáis por pasos, ¿no? Por ejemplo, esta semana podéis proponeros poner un límite y decir que no a algo que realmente queráis decir que no, ¿no? Aquí en este punto quiero decir algo muy importante. Y es que siempre que digáis que no a algo, porque muchas veces se ve el decir que no a algo como algo negativo, pero quiero recordaros que cuando dices que no a algo, estás diciendo que sí a otra cosa. Igual que cuando dices que sí a algo, estás diciendo que no a otra cosa. Siempre hay una cara de la moneda. Por eso, en el momento que digamos que no a algo, tenemos que ser conscientes a que estamos diciendo que sí. Por ejemplo, si estás diciendo que no a trabajar el fin de semana, pues estás diciendo que sí a tu descanso. Si estás diciendo que sí a más carga de trabajo de la que te corresponde, igual estás diciendo que no a trabajar con rigor aquellos trabajos de clientes con los que realmente te has comprometido. Si estás diciendo que sí a estar contestando correos toda la mañana, igual estás diciendo que no a redactar esa demanda que te vence dentro de 2 días, ¿no? Entonces, bueno, siempre es importante cuando vayamos a tomar una decisión, que esto os lo cuento para que os sirva, ¿no? A la hora de decidir, pongamos en balanza a qué estamos diciendo que no, a qué estamos diciendo que sí y qué tiene mayor peso. Porque la cuestión es decir que no a algo que sea de menor importancia que a lo que diríamos que sí, ¿no? Y que digamos que realmente que digamos que no pequeños para decir grandes sí grandes sís en la vida, ¿no? A las cosas que nos importan y que son urgentes para nosotros, para lograr nuestros objetivos. Por tanto, una vez que hemos cumplido y que hemos logrado, ¿no? Este objetivo, ¿no? De poner un límite, de decir que no, pues ya la siguiente semana podemos ponernos como objetivo aceptar un no, que como hemos dicho antes, es igual de difícil aceptar un no que decir que no, ¿no? Y cuando logremos aceptar un no con tranquilidad, con calma y viendo, ¿no? Que habla más de la otra persona que de nosotros, pues ya estará el objetivo cumplido. El tercer objetivo podría ser formular una petición. Luego las siguientes semanas podéis poner como objetivo rechazar una petición que no está alineada, ¿no? Con lo que es necesario para lograr vuestros objetivos. En las siguientes semanas podéis poner como objetivo expresar una opinión, luego respetar la opinión de otra persona y finalmente cuando ya hayáis llevado a cabo todos estos pasos, pues podéis tener una conversación asertiva. Con todos estos pasos previos, pues al final vais adquiriendo práctica, ¿no? Para en el momento de tener una conversación asertiva, pues que lo hagáis pues con toda la habilidad necesaria y entonces ya se podría decir que estáis actuando como una persona asertiva. Pero no nos quedamos aquí, hay un siguiente nivel.
El siguiente nivel sería ser una persona asertiva. Cuando ya has comunicado de forma asertiva muchas veces, pues ya lo conviertes en hábito. Entonces ya podríamos decir que eres una persona asertiva, ¿no? Y que comunicas y fluyes. Aquí os traigo algunas fórmulas, ¿no? Porque a lo mejor estáis pensando, vale, tengo que poner un límite, tengo que decir que no, pero ¿cómo lo comunico? Pues aquí os doy algunas fórmulas que os pueden servir para que elijáis la que os pueda servir, ¿no? Por ejemplo, ante la duda, hay muchos abogados que me dicen que cuando les hacen una consulta tienen la necesidad de responder inmediatamente, porque si no, sienten que no están transmitiendo profesionalidad o que están transmitiendo que no saben todo lo que tendrían que saber. Pero la cuestión es que uno de los derechos asertivos es también solicitar tiempo, ¿no? O sea, podemos decidir cuando tengamos las condiciones para decidir. Por eso, la fórmula se podría aplicar así. Si os hacen una consulta, podéis decir, oye, muchas gracias por tu consulta, voy a mirar las distintas alternativas y te doy una respuesta lo antes posible. Como abogados sabemos dónde encontrar la información, pero eso no significa que tengamos que responder de manera inmediata, ¿no? Si lo sabemos, pues sí, ¿no? Pero si no, podemos utilizar esta fórmula para solicitar tiempo y realmente responder cuando estamos en condiciones de responder. Otras fórmulas para decir que no. Bueno, la más simple es decir que no sin dar explicaciones, porque muchas veces cuando damos explicaciones abrimos la puerta a la argumentación del otro. ¿No? Entonces, lo ideal es, si por ejemplo, si te dicen que si has terminado ya la demanda, pues puedes contestar, no, todavía no la he terminado, en cuanto la termine te la envío, ¿no? Pero sin explicar, sin justificarte de por qué no la has podido terminar todavía. Ahora bien, en ambientes profesionales hay veces que hay que dar explicación, ¿no? Frente a personas o sea, digamos que hay que a veces explicar a personas de las que tenemos que responder, ¿no? Como por ejemplo puede ser un jefe o un cliente. Entonces, en estos casos, lo mejor es dar esa explicación, pero desde el beneficio que está recibiendo la otra persona. Por ejemplo, ¿has terminado ya la demanda? ¿O has presentado ya la demanda? No, no la he presentado. He dejado esta tarde para revisar bien toda la documentación y así me aseguro que mañana, o sea, que todavía estamos en plazo y así me aseguro que mañana la presentamos bien. Otra opción sería decir que no, agradecer y ofrecer una cortesía, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que estáis preparándoos un juicio y estáis muy liados y no tenéis tiempo, bueno, y queréis dedicar todo el día para trabajar, ¿no? Y justo un compañero os propone a final del día ir a tomar algo. Entonces, pues le puedes decir, no, muchas gracias, pásalo fenomenal, ¿no? Imagínate que es un cliente que te está pidiendo que si puedes tener una reunión ese día que tú te lo has dedicado pues para preparar tu juicio. Pues le puedes decir, no, hoy no tengo disponibilidad, muchas gracias por tu interés, ¿qué te parece si nos reunimos el viernes? ¿Cuándo te vendría bien, no? ¿A qué horario te vendría bien? Darle una alternativa. O, por ejemplo, si un cliente os pide que os encarguéis de un tema y vosotros ya estáis hasta arriba, pues puedes decirle, no, no tengo disponibilidad, muchas gracias, pero te voy a buscar a un compañero que te va a resolver el asunto perfectamente, ¿no? Que es de confianza. Luego, ante la insistencia, también puede pasar que muchas veces, a pesar de haber puesto un límite, ¿no? Y haber comunicado de que no es posible, hay personas que siguen insistiendo. Entonces, en estos casos, una técnica es la técnica del disco rayado, ¿no? Que simplemente contestar diciendo, de verdad que me es imposible, de verdad que no tengo disponibilidad, pero sin entrar en dar explicaciones, ¿no? Simplemente, pues, responder con la misma respuesta que hemos dado previamente. ¿Cómo responder ante críticas? Imaginaros que llega un compañero y te dice una crítica, ¿no? Y te dice, por ejemplo, em, la demanda no estaba bien enfocada. Pues ahí puedes responder con una pregunta negativa, ¿no? Igual, en lugar de ponerte a la defensiva, puedes responderle diciendo, ¿realmente crees que no está bien enfocada? ¿Por qué consideras que no está bien enfocada, ¿no? Es una manera de aquella persona que está emitiendo una crítica, pues cuestionarla, ¿no? Y que realmente se cuestione si realmente piensa eso, que te dé un motivo, ¿no? Y pueda sacar un aprendizaje, pero si es un comentario subjetivo, pues que se dé cuenta de que no lleva a ningún lado. Luego está el banco de niebla, ¿no? ¿Qué pasa cuando la crítica viene con mala intención, ¿no? Pues en ese caso, imagínate, o que es totalmente subjetiva, ¿no? Si alguien te dice, siempre enfocas mal las demandas, es algo totalmente subjetivo, ¿no? Entonces puedes contestar diciendo, bueno, ese es tu punto de vista, yo con mi equipo, la verdad es que lo hemos hablado varias veces, y creo que es la mejor estrategia, ¿no? Que podemos seguir para enfocarlas. Bueno, como digamos que
aceptando un poco su posibilidad, pero diciendo, pero yo no pienso lo mismo, ¿no? Y luego, ante propuestas no solicitadas, ¿no? Muchas veces em, recibimos consejos, ¿no? O tendemos a dar consejos, ¿no? Entonces, cuando nos hagan una propuesta que no hemos solicitado, o un consejo, ¿no? Pues en ese caso podemos agradecerlo, ofrecer una solución y preguntar y involucrar a la otra persona, ¿no? Por ejemplo, creo que deberías seguir este enfoque a la hora de redactar la contestación. Muchas gracias por tu sugerencia. Yo considero que debemos seguir esta otra vía. ¿Qué te parece cómo lo ves? ¿Cómo crees que la solución que voy a aplicar, cómo la podríamos desarrollar, ¿no? O sea, sería como agradecer aquel consejo que te están dando que no consideras que es el más adecuado, luego comunicarle la solución que tú ya estás desarrollando e involucrar al otro, ¿no? En tu solución de modo que también se sienta pues partícipe, ¿no? En la propuesta. Bueno, ahora vamos a hablar del siguiente bloque, que son las conversaciones. Entonces, para eso, quiero indicaros que es muy importante cuando tengamos una conversación tener claro el objetivo, porque una conversación aparece cada vez que queremos algo, que ir hacia una dirección. Muchas veces tenemos conversaciones no, cuando no, o sea, tenemos conversaciones y no hemos pensado cuál es nuestro objetivo, ¿no? Entonces estamos en una conversación que no sabemos hacia dónde va. Entonces, antes de tener una conversación es importante saber qué quiero. Y por eso hablábamos antes de las necesidades, ¿no? Primero también tengo que saber qué necesito para saber luego también qué quiero. Quiero invitaros a un momento de reflexión. Si tenéis papel, pues que podáis apuntar en unas líneas vuestra respuesta a estas preguntas. ¿Qué experiencia habéis tenido con vuestras conversaciones en vuestra vida en general? Luego otra pregunta es, ¿logras mantener conversaciones adecuadas con la que logres tus objetivos o qué te lo impide? Otra pregunta sería, ¿desde qué pensamientos y emociones comunicas? Cuando comunicas, ¿qué pensamientos te suelen venir previamente a la conversación, durante la conversación, después? Si recuerdas así en general las conversaciones que has tenido recientemente o a lo largo de tu vida, ¿desde qué emoción sueles comunicar? Y otra pregunta es, ¿eres consciente de tu cuerpo al comunicar, de lo que puedes estar comunicando con tu lenguaje no verbal? Bueno, y una vez que te has hecho estas reflexiones, pregúntate también qué necesitarías aprender. Lo tenéis ya, ¿no? Pues una vez que habéis reflexionado, vamos a identificar nuestro punto de partida a la hora de comunicar. ¿Cuál es nuestro estilo de comunicación? Entonces, hay cuatro estilos de comunicación. Está el estilo pasivo, asertivo, pasivo-agresivo y agresivo. Entonces, preguntaros, a la hora de comunicar, ¿sueles defender los derechos ajenos, pero no defiendes tus derechos? ¿Eres de esas personas que solo defienden los derechos ajenos diciendo que sí, 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 sí a todo lo que la otra persona necesita y no atiendes a tus propias necesidades y derechos? Una persona que puedas ser más complaciente, pues en ese caso estarías en un estilo de comunicación pasivo, ¿vale? Si eres una persona que defiendes exclusivamente tus derechos, pero no defiendes los derechos de las demás, es decir, si estás pendiente de tus necesidades, pero no de las del otro, y a lo mejor comunicas con mucha exigencia, intentando cambiar al otro, pues en este caso estarías en un estilo de comunicación agresivo. Y luego, en el caso de que no defiendas ni tus derechos ni los del otro, en esto suele suceder con personas que no intervienen y que al final terminan explotando, por ejemplo, pues estarías en un estilo pasivo-agresivo. La cuestión es identificar cuál es tu punto de partida, cuál es tu estilo de comunicación actual, pero no hay que juzgar, simplemente nos sirve para identificar desde dónde estamos, para ver qué podemos hacer para seguir mejorando nuestra forma de comunicar. Bueno, una vez que tengáis identificado vuestro estilo de comunicación, el objetivo sería lograr un estilo de comunicación asertivo, que a lo mejor, pues muchos de vosotros ya estéis en este punto. Y esto sucede cuando estáis atendiendo vuestras necesidades y también a las del otro, cuando defendéis vuestros derechos y también los del otro. Ahora vamos a profundizar más en este punto. Pero antes quiero que veáis esta imagen, que es la imagen de un iceberg, y como podéis ver,
hay una parte del iceberg que todos vemos, ¿no? Pero hay una parte que está oculta. Cuando nosotros tenemos una conversación y hablamos con una persona, estamos viendo la parte visible del iceberg. Vemos dónde trabaja, cuál es su rol, lo que tiene puesto en su perfil de LinkedIn, lo que ha hecho, lo que ha dicho, pero hay tanto que no conocemos de esa persona. De primeras no sabemos cuáles son sus necesidades, qué emociones puede estar percibiendo, toda su experiencia, su historia. Es un mundo, ¿no? Entonces, es importante cuando nos comuniquemos ser consciente de esto, ¿no? Que no solamente existe lo que vemos del otro. Y esto también es muy importante aplicárnoslo a nosotros. Es decir, nosotros nos conocemos también hasta un punto. Por eso es muy importante el autoconocimiento y el desarrollo personal, ¿no? Porque a medida que vamos trabajando, ¿no? Ese autoconocimiento y ese desarrollo personal, vamos descubriendo más cosas. Y con eso que descubrimos, con esos talentos, con esos aprendizajes, la cuestión es decir, vale, ¿qué hago con esto, no? ¿Y qué hago con esto? ¿Cómo lo pongo al servicio de la vida, de mi vida y de la de los demás? Entonces, bueno, es importante tener esta imagen en cuenta porque muchas veces en las sesiones de coaching también me comentan que cuando vamos descubriendo cosas que antes no conocíamos, ya sea del otro o de nosotros, pues hay veces que hay personas que pueden llegar a sufrir, ¿no? Decir, ¿cómo no sabía yo esto antes? ¿Cómo pude actuar así? Sí, y acabo de descubrir que tenía que haber actuado de esta manera. Y en ese caso, pues no podemos, tenemos que ser más respetuosos con nosotros mismos, ¿no? Y darnos cuenta de que cada vez, a medida que va evolucionando la vida, vamos a ir descubriendo más parte del iceberg nuestra y de los demás. Pero ese conocimiento nuevo tiene que ser una alegría para nosotros, ¿no? Y no sentirnos culpable por no haberlo conocido antes, porque es parte del proceso de la vida y parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Una vez que tenemos clara esta imagen, os he traído una receta para que la probéis a ver qué tal os sale el resultado. Esta es la receta de la asertividad, ¿vale? Y entonces, ser asertivos, necesitáis, en primer lugar, el primer ingrediente es expresar tu necesidad, que ya hemos descubierto cómo podemos hacerlo, ¿no? A través de los sentimientos, a través de las emociones, según la emoción que tenga, me está hablando de una necesidad. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es expresar la necesidad. Otro ingrediente a añadir, muy importante, es la sinceridad con esa necesidad que he identificado. También tenemos que añadir a la receta amabilidad con el otro. Es importante ser amable a la hora de expresar esa necesidad. No la podemos expresar de cualquier manera. Tiene que haber amabilidad y también proporcionalidad, ¿no? Según adaptarla según el contexto. Es importante también el respeto a nuestros derechos y a los del otro, a nuestras necesidades y a los del otro. Es importante también añadir el momento adecuado y el tiempo adecuado. Muchas veces, aunque sea algo muy importante, o sea, imaginaros que os tienen que dar una noticia muy importante sobre un cliente, o sea, sobre un caso, y os lo dicen justo antes cuando estás entrando en la sala para una vista. Pues claro, no es el mejor momento, ¿no? Entonces hay que ver cuándo es el momento adecuado para transmitir nuestro mensaje. Y también el tiempo adecuado, ¿no? ¿Cuánto tiene que durar esa conversación? Un consejo también es poder preguntar al otro cuándo es un momento adecuado para él o para ella y buscar un tiempo que sea un momento y un tiempo que sea adecuado para los dos. Y luego la efectividad, ¿no? Ahora vamos a ver distintas herramientas para que esta forma de comunicar asertiva pues realmente sea efectiva. Entonces, estas herramientas son las siguientes. La primera, para poder conversar con empatía, es la escucha activa. Un buen comunicador es un buen oyente. Muchas veces queremos que los demás nos escuchen, pero para que los demás nos escuchen, primero se tienen que sentir escuchados. Si una persona tiene necesidad de escucha, no te va a poder escuchar. Por eso lo primero es que la escuches para que una vez que se haya satisfecho esa necesidad de escucha, tenga capacidad para escucharte. En segundo lugar, es importante comprender cuál es esa necesidad de la que nos está hablando, ¿no? Para eso se utiliza esta técnica del parafraseo, ¿no? Y entonces, una vez que te expresa el otro esa necesidad, pues puedes decirle, oye, si he entendido bien, me has comunicado esto. Es así, para confirmar, ¿no? Que hemos comprendido, ¿no? Porque el otro también se tiene que sentir comprendido para poder comprenderte. En tercer lugar, legitimar, ¿no? Una vez que ya ha quedado claro que hemos comprendido su necesidad, pues legitimar sus emociones, sus necesidades, ¿no? Te entiendo que puedas sentir eso. En cuarto lugar, reflexionamos, ¿no? Porque la otra persona posiblemente nos haya hecho alguna propuesta, entonces tengo que reflexionar si quiero, puedo y qué le voy a contestar.
Y solo entonces, pues ya pienso que le voy a responder. ¿Cuántas veces nos dirigimos directamente a este quinto punto saltándonos todos los anteriores? Y luego nos preguntamos por qué nuestra conversación no ha sido realmente efectiva, ¿no? Pues que previamente es necesario escuchar y comprender al otro para que pueda escucharnos y comprendernos a nosotros. Aquí es importante indicar una cosa. La primera persona, cuando tenemos, o sea, nosotros tenemos unas necesidades, ¿no? Pues la primera persona que tiene que satisfacer esa necesidad eres tú mismo. Cada uno tiene que ser responsable de su propia vida. Los demás solamente pueden colaborar a que esa necesidad sea satisfecha de mejor manera, ¿no? Pero nosotros somos los primeros que tenemos que ser responsables. Por eso es importante, para escuchar al otro, también habernos escuchado nosotros cuál es nuestra necesidad, ¿no? Ahora vamos a aprender a comunicar desde la exigencia a la libertad. Ahora veréis, ¿no?, que hay una tendencia a comunicar desde la exigencia y vamos a ver que esto no lleva a buenos resultados. Por tanto, vamos a aprender a comunicar desde la libertad. Por tanto, ¿cómo se comunica desde la exigencia? A ver si os resultan familiares este tipo de mensajes. ¿Alguna vez habéis dicho o os han dicho lo que te pasa es esto? O te dije esto, dijiste que tienes que hacer esto otro, deberías. Bueno, todas estas expresiones lo que nos hablan es de juicios, de culpabilidad, de exigencia, de consejo. Y esto lo único que hace es cerrar a la otra persona, igual que nosotros nos cerraríamos, ¿no?, si recibimos este tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere proteger esa necesidad y ese derecho que tiene a comunicar libre y a elegir libremente. Por eso es importante comunicar desde mí, desde mi necesidad. ¿Cómo hago esto? Pues primero expreso datos objetivos. Aquí no estamos emitiendo un juicio, simplemente estamos observando y comunicando datos que son objetivos y no subjetivos, ¿no? Luego expreso mi necesidad. Yo me siento así cuando sucede esto porque necesito esto. Me gustaría pedirte si podrías hacer la propuesta que queráis lanzar, ¿no? Y luego terminar con un agradecimiento. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginaros que la persona que os suele trasladar los vencimientos, ya sea el procurador o un compañero del despacho, pues imaginaros que como consecuencia, desde la última reforma, ¿no?, que haya mucho trabajo en el despacho, imaginaros que, que os los envía el vencimiento prácticamente el último día de vencimiento, ¿no? Si vosotros comunicarais de la manera anterior, deberías enviármelo antes. Claro, la otra persona se va a poner a la defensiva diciendo, es que estoy con una carga de trabajo enorme, ¿no? Y va a intentar justificarse. Por eso lo importante es comunicarlo desde aquí, diciendo, desde que entró en vigor la última ley, tenemos mucha más carga de trabajo en el despacho. Yo siento que desde entonces me envías los vencimientos prácticamente cuando queda poco plazo. Y esto me hace sentir muy estresada porque yo necesito más tiempo para trabajar y para poder hacer bien el trabajo. Me gustaría pedirte si pudieras enviármelo en cuanto te lo notifiquen. Te lo agradecería muchísimo, me facilitarías mucho el trabajo. Como veis, aquí lo estamos transmitiendo desde nosotros. Y esto es importante porque todas las personas tenemos un deseo universal y es contribuir al bienestar del otro. Entonces, si lo comunicamos desde nuestra necesidad, va a haber más posibilidades de que la otra persona conecte con su deseo de contribuir al bienestar de los demás, del tuyo, y entonces hay más probabilidad de éxito en el resultado de la conversación. También es importante distinguir entre conversación pública de conversación privada. Las conversaciones públicas son las que tenemos con los demás y la conversación privada es la que tenemos con nosotros mismos, previa, paralela y después de esa conversación pública. ¿Cuántas veces habéis tenido una conversación con otros y luego contigo mismo has dicho, ¿cómo le he podido decir esto? Le tenía que haber dicho esto otro, o le has dicho algo distinto a lo que tú piensas? Bueno, ahí hay una incoherencia. Entonces, el objetivo es que se asemeje la conversación pública a la conversación privada lo máximo posible. Cuanto más se asemeje, más confianza, tendrás más confianza en ti y habrá más integridad personal. Por eso, la conversación privada tiene que ser también previa. Es importante, previamente a esa conversación pública, preparar esa conversación para que luego pues, sea lo más coherente posible. Entonces, ¿cómo podemos prepararla? Bueno, pues lo primero es decidir si esa conversación es necesaria. Muchas veces que mantenemos conversaciones que no son necesarias. Entonces, primero, preguntarnos, ¿es necesaria esta conversación para lograr mi objetivo? Si es necesaria, la tengo. Pero si no, pues no la tengo. O a lo mejor ya he abierto una conversación y me doy cuenta de que no es necesaria seguir teniéndola, pues también hay veces que hay que cerrar conversaciones abiertas. Luego también hay que tener una reflexión sobre ti, ya no solamente sobre, como hemos visto antes, las emociones o necesidades que puedas estar teniendo para tener esa conversación, sino también es importante que reflexiones
desde qué emoción quieres comunicar para lograr tu objetivo, ¿no? Porque si tú, imagínate que tienes mucha carga de trabajo, ¿no? Y eso te genera frustración y quieres tener una conversación, pues para poder delegar, no puedes conversar y tener esa conversación desde la frustración. Es importante que lo hagas desde otro lugar, ¿no? Desde el que quieres transmitir al otro, porque estamos transmitiendo también emoción, ¿no? En la conversación. Por ejemplo, desde la calma. Entonces, ¿qué puedes hacer para generar calma y desde ahí comunicar? También hay que tener una reflexión sobre el otro. ¿Realmente el otro quiere tener conversación? ¿Puede tenerla? ¿Cuáles pueden ser sus necesidades, sus intereses? Por eso también es importante buscar los intereses comunes, no solamente en la propia conversación, sino previamente en la preparación, ¿no? Para poder planteárselos a la otra parte y que esa conversación sea mucho más efectiva. Y luego, finalmente, también es importante pensar en el objetivo en el que las dos partes ganen, ¿no? Pensar en ese objetivo desde que estamos preparando la conversación y también en la propia conversación junto con la otra persona. Bueno, y una vez que hemos hablado de las conversaciones, vamos a terminar con el tercer bloque, que es el lenguaje no verbal. Lo primero de todo, quiero que seáis conscientes de cómo estáis ahora mismo. Fijaros en cómo está vuestro cuerpo, no os mováis. Imaginaros que os hacen una foto, ¿vale? ¿Qué creéis que estáis transmitiendo? ¿Estáis transmitiendo empoderamiento, limitación, escucha, relax? Pensar creéis que con ese cuerpo que tenéis ahora podéis estar transmitiendo al otro, ¿vale? Porque mirad, aquí tenemos una imagen de dos abogados, que es la misma persona. Es el mismo abogado que se ha preparado igual el caso, sabe lo conoce igual. Pero como veis, en el primer caso está transmitiendo que no se siente preparado, está muy nervioso, siente agobio, miedo por lo que pueda pasar, posiblemente eso luego condicionará y no intervenga tanto como le gustaría, y eso claramente tendrá un impacto en sus resultados, que posiblemente no sea muy positivo. Y en el segundo caso, este mismo abogado se siente preparado, se siente satisfecho porque ha hecho todo lo posible con el tiempo y los recursos que tenía. Es consciente también de su lenguaje no verbal y posiblemente pues intervendrá con mucha calma, naturalidad en los momentos en los que pueda intervenir en la vista y esto tendrá claramente un impacto positivo en sus resultados. Entonces, bueno, como veis, el lenguaje no verbal está transmitiendo muchísima información. Hay un estudio de los años 60 que habla que más del 80% de la información la estamos transmitiendo con el lenguaje no verbal. O sea, creo que es como el 55% a través del cuerpo, el 38% a través del tono y solamente un 7% son nuestras palabras. Para que veáis que muchas veces ponemos mucho foco, que es importante claramente, ¿no? En lo que vamos a decir, pero que luego es tan importante cuidar nuestro tono de voz y nuestro lenguaje no verbal, ¿no? A la hora de comunicar. Aquí os he puesto, ¿no? Dos imágenes que reflejan lo siguiente. Igual que el cerebro, ¿no? Los pensamientos, nuestra mente, ¿no? Nuestras emociones, nuestros pensamientos pueden tener un impacto en nuestro cuerpo, ¿no? Imaginaros que vosotros tenéis un pensamiento, ¿no? Que sientes, ¿no? Que no estás preparado, pues eso te va a generar una emoción de ansiedad, de estrés, ¿no? Y eso luego va a tener una repercusión en tu cuerpo, ¿no? Te vas a empezar a encoger y como a acurrucar, como a sentirte limitado. Entonces, la buena noticia es que igual que la mente, si tiene, o sea, tiene un impacto en el cuerpo también puede tener un impacto en la mente. Entonces, si queremos hacer el efecto contrario para cambiar nuestras emociones en nuestra mente, pues podemos expresarlo con el cuerpo, ¿no? Si nosotros adoptamos con nuestro cuerpo posturas de aquello que queremos lograr, por ejemplo, logro, calma, ¿no? Si reflejamos eso con nuestro cuerpo, luego va a tener un impacto en nuestras emociones, ¿no? Si yo me estiro los brazos, ¿no? y me expando, ¿no? Pues luego voy a sentir una sensación de satisfacción y luego pues eso va a tener también un impacto a nivel de pensamiento de sentir que estoy preparada, ¿no? Y todo esto va a tener un impacto en los resultados. Os invito a que veáis una charla TED de una psicóloga y socióloga estadounidense que se llama Amy Cuddy, que habla de todo esto, ¿no? De cómo tanto la mente tiene un impacto en el cuerpo y cómo a través del cuerpo también podemos moldear nuestras emociones y nuestro cuerpo y que luego eso tenga un impacto en nuestros resultados de manera positiva. No, de hecho, se hizo un estudio, ¿no? De cómo se hicieron distintas entrevistas de trabajo, se separaron en dos grupos. A un grupo se le pidió que adoptara posturas limitantes y a otra a posturas que les empoderaran.
Y luego, en el momento de la entrevista, pues se vio claramente la diferencia de resultados entre un grupo y otro, ¿no? Entonces, para que veáis que aquello que reflejéis en vuestro cuerpo luego también tiene un impacto en vuestros resultados. Y esto lo digo sobre todo para que tengáis conciencia, ¿no? De vuestro lenguaje corporal. Aquí os quiero poner un vídeo para que me digáis quién creéis. A ver. Bueno, si no os lo voy a poner al final, ¿vale? Porque no sé cómo salir de... Ah, vale, sí. Aquí está. ¿Veis todavía la pantalla, no? Pues mirar este vídeo. ¿Quién creéis que va a ganar el partido? ¿Nadal o Ruth? Mirar su cuerpo, cómo están, lo que expresan cada uno. Bueno, pues como veis, Nadal ganó el partido incluso antes de empezar a jugarlo, ¿no? Porque está expandiéndose por todo el vestuario previamente a salir y el otro está quieto, paralizado, ¿no? Y luego todo eso se refleja, ¿no? En los resultados. Aquí tenemos distintos mensajes, ¿no? Que nos pueden transmitir estos abogados que no son óptimos, ¿no? Para transmitir pues transmitir escucha, ¿no? Y una apertura al otro. Por ejemplo, cuando el primer abogado está tocando el cuello, que refleja que se quiere proteger de algo. La segunda abogada pues está como pensando en sus cosas, mirando hacia abajo, refleja preocupación. El tercero, ¿no? Cuando está echando la pierna un poco hacia atrás, ¿no? Y se nota que se quiere ir de la sala. ¿No? Muchas veces cuando también viene bien, ¿no? Cuando queremos cerrar una conversación, a lo mejor pues esta posición pues puede transmitir ese mensaje. Pero si nosotros queremos tener una conversación con alguien, pues lo idóneo es que no estemos así, ¿no? Como dando la sensación de que nos queremos ir de la conversación. Y luego la última abogada, pues lo mismo, ¿no? Que está con las piernas cruzadas, también como cerrándose, ¿no? A tener esa conversación, ¿no? Y con los brazos así también, y la mirada hacia abajo, ¿no? En lugar de mirar a la a la persona con la que está hablando. Esta sería pues la posición idónea para poder tener una conversación efectiva y es posicionarse bien, ¿no? Con los pies en el suelo, porque es como conectar, ¿no? Con el mundo del que somos parte, con el milagro que somos de que estemos aquí presentes, de todo lo que tenemos que aportar, ¿no? Es una manera de estar presentes, ¿no? Y luego, pues las manos mirando hacia a la otra persona con una sonrisa. Eso es muy importante. Hoy hablábamos también en el despacho, ¿no? De la importancia que es llegar por las mañanas con una sonrisa, cómo puede cambiar el día, ¿no? A los compañeros. Luego la vestimenta, ¿no? Como, bueno, todo lo que podamos transmitir con nuestro lenguaje no verbal va a tener un impacto muy grande en nuestros resultados. Y luego también es interesante, no sé si habéis escuchado hablar de el debate que hubo entre Kennedy y Nixon en los años 60, porque bueno, lo interesante fue que se televisó y, luego y luego también se emitió por radio, ¿no? Y al día siguiente se hizo una encuesta de quién creían, o sea, se preguntó a los oyentes de quién creía que había ganado el debate. Y lo interesante es que todas las personas que lo habían visto por la televisión decían que había ganado Kennedy. Y todas las personas que lo habían escuchado decían que había ganado Nixon. Y esto dio muchísima luz a la hora de comunicar, porque o sea, se descubrió, ¿no? La importancia que tiene el lenguaje no verbal. Porque Kennedy cuando estaban teniendo el debate, estaba siendo televisado, los que lo estaban viendo, veían cómo él estaba relajado, mirando a Nixon, cómo estaba tranquilo, sonriendo, mientras que Nixon estaba todo el rato con un pañuelo secándose el sudor, estaba mirando hacia abajo, estaba como preocupado, con las piernas cruzadas. Bueno, la cuestión es que todo ese lenguaje no verbal estaba transmitiendo muchísima información a los que estaban viéndolo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un dato interesante. Y ahora, la pregunta final es, conociendo estas herramientas, ¿habría sido diferente la conversación que has pensado al inicio? ¿Qué hubieras dicho y hecho diferente? Me gustaría que reflexionaras con todas estas herramientas, ¿qué podrías haber hecho diferente? Y también que te plantearas qué acción concreta vas a realizar con lo aprendido. Es muy importante que te plantees qué acción concreta vas a realizar con lo aprendido, porque por mucho que te haya resultado interesante lo que hemos hablado, si luego no lo llevas a la acción, no se va a transformar tu vida. Pero si lo llevas a la acción, puede llevarte a una transformación maravillosa y a lograr tus objetivos. Bueno, tenéis ya esa acción de lo que vais a hacer. Es importante también que sea concreta, ¿no? Que digáis, o sea, que veáis cuándo la vais a llevar a cabo y que la determinéis lo máximo posible para que luego sea evaluable realmente.
Y bueno, aquí hay una frase para aquellos que me dicen a veces que no son buenos comunicadores, pues deciros que siempre se puede aprender, ¿no? La habilidad de la comunicación, porque siempre podemos hacer algo para mejorar nuestra comunicación y nuestra vida, porque incluso aquellos que creen que el destino está escrito miran antes de cruzar la calle. Pues muchas gracias a todos. Aquí tenéis mi LinkedIn y mi mail por si necesitáis cualquier cosa. Y ahora, si tenéis alguna duda, pues estaré encantada de resolverla. Qué bien, muchas gracias, Leonor. Pues sí, mira, tenemos un par de preguntas en el chat, así que si quieres, leo la primera, que es Ujú, de Álvaro, que decía que, bueno, en cuanto a la diapositiva 39 de la presentación, él pregunta que cómo recomendarías evitar sentir que decepcionas a alguien, un compañero, un cliente, cuando te has comprometido a hacer algo y al final no lo cumples. Y también, una vez esto, ¿cómo responderías cuando te lo echan en cara utilizando la frase que has dicho de dijiste que... ujú. Bueno, ahí es importante acordarse de ese derecho asertivo que tenemos a o sea, cometer errores y a ser responsable de ellos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho no hablar de errores, sino hablar de aprendizajes, ¿no? Entonces, una manera, por si te sirve, es sacar cuáles, porque claro, nadie comete errores intencionadamente o vamos, no es lo normal, ¿no? Sino que a veces cometemos errores, es normal, ¿no? Cuando hacemos pues determinadas tareas por primera vez. Entonces lo importante es de ese error ver cuál es el aprendizaje, identificar el aprendizaje, ¿no? Y entonces una vez que tienes el aprendizaje, pues también demostrarlo, ¿no? Ponerlo en práctica y comunicarlo al otro, ¿no? O sea, y bueno, luego es importante cuando sientes que has cometido un error y sientes culpabilidad, también ser, como hemos dicho, ¿no? O sea, ser amable con uno mismo. Es importante saber que sí, o sea, si luego has cometido el mismo error 10 veces, pues igual sí que, pues es normal que te sientas culpable, pero la primera vez, pues también hay que ser amables, ¿no? Con uno mismo y darse cuenta de que esto es un proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, el primero que es importante que vaya transformando, ¿no? Esa culpa por amabilidad es uno mismo y luego, pues, si evidentemente se ha cometido un error por el que hay que pedir perdón, pues se pide perdón, pero si es algo más personal, ¿no? Que estoy yo mismo considerando que he cometido un error, pues también ser amable conmigo mismo, pues para sacar el aprendizaje y seguir actuando desde ahí. Muy bien, muy bien. Y también Rocío pregunta si, bueno, si puedes explicar un poco otra vez brevemente la técnica de banco de niebla, Ah, que bueno, no la he a ver. entendido muy bien, sí. Sí, a ver, la técnica de la niebla simplemente es como dejar confundida a la persona, ¿no? Porque la persona igual lo que quiere es decirte, por poner un ejemplo, ¿no? Siempre llega, bueno, no eres nada productivo. ¿Vale? Imagínate, ¿no? Eso es un comentario que no es totalmente subjetivo, ¿no? Entonces tú puedes decir, oye, considero puede que es una posibilidad que tú lo veas así, ¿no? Estás como descolocando al otro, porque el otro realmente va a decir que tú piensas, o sea, estás como aceptando que pueda existir esa posibilidad, pero luego dices, pero yo considero que sí que soy productivo porque hago mis ratos de descanso y eso me permite el tiempo que estoy trabajando. Sacar más, o sea, aprovechar mucho más el tiempo que una persona que a lo mejor no hace esos descansos, ¿no? Entonces simplemente es como confundir al otro porque no estás atacando ni estás como entrando ahí en discusión, ¿no? Sino simplemente generando confusión y decir, vale, tú puede que pienses esto, pero yo pienso esto otro y, y nada, y desde aquí todos bien. Muy bien. Y bueno, te leo una última y ya cerramos que es la hora. Alicia pregunta que, qué recomiendas hacer en el caso en el que trates de exponer tu posición de forma asertiva y encuentras que no es entendida o respetada. Vale. O sea, como si quiero comunicar mi posición y no No la es entienden. Sí. Bueno, pues en ese caso, a ver, es importante comunicarlo y luego es importante saber que cuando comunicamos desde esa parte de libertad, siempre hay que contemplar que la otra persona también tiene la libertad de decir que no, ¿no? O sea, por eso decía que hay mucha probabilidad de éxito, pero no el 100%. También jugamos con la libertad de la otra persona de aceptar o no nuestra propuesta. Entonces, nosotros podemos comunicarlo lo mejor que podemos. Y luego, si no lo entienden, pues volver a explicar. Pero si lo han entendido y no lo respetan, pues en ese caso,
también tenemos que poner una distancia. Hay un término, ¿no?, que se llaman las perdinancias, que son pérdidas que en el fondo son ganancias, porque nosotros queremos en nuestra vida personas que nos respeten y que nos valoren, ¿no? Igual que nosotros queremos respetar y valorar a los demás. Pues, Leonor, muchísimas gracias por todo y además por esa puntualidad británica que nos ha hecho, además de esas preguntas que hemos podido dar ese espacio a las preguntas, también que termines en hora, cosa que agradecemos muchísimo. Me quedo con lo de las perganancias, ¿no? ¿Cómo es? Las perdinancias. Perdinancias. Es eso que efectivamente cuando hablamos de asertividad de comunicación tenemos que tener muy en cuenta, como ha dicho Leonor, ¿no? Nosotros manifestamos nuestra opinión desde esos límites que hemos trabajado y desde ese autorrespeto que nos tenemos, pero también tenemos que aceptar que no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo y que cada cual es en sí mismo asertivo, ¿no? Frente a los demás. Algo que perdemos a la vez puede ser algo que también ganamos. Así que Leonor nos ha llevado a iniciar un pequeño plan de acción, haciéndonos esas preguntas para ponernos en acción todos. Y yo creo que aunque hayamos trabajado y nuestro modelo preferente de comunicación en algunos casos sea el de la asertividad, siempre hay un camino para seguir aprendiendo, seguir practicando y no dejar nunca bueno, pues de trabajar en nuestras habilidades de comunicación. Así que muchísimas gracias. Creo que nos hemos quedado con ganas de más, así que seguramente tendremos que pedirte que en otro espacio podamos también compartir contigo tu experiencia. Y muchas gracias a Encantada, todos y a Mariona. todas por estar esta tarde aquí. Gracias. Muchas Gracias a gracias, vosotras y Lorena. gracias Gracias, a todos por Leonor. venir. Adiós. Adiós, buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.